se suman al proceso de cambio y dejan el caballete para pasar a la acción de intervención. La segunda y más cruel se daría entre 1976 y 1983 y sería donde el terrorismo de Estado exterminó ilegalmente a casi 30.000 personas, entre sindicalistas, maestros, activistas e intelectuales. Aquí cabe recordar también que a finales de los años 70 y primeros años de los 80 en Argentina se darían más acciones políticas que en el resto del continente y todas ellas ponían especial atención a los contextos políticos, como lo hacía el teatro político latinoamericano de los años 30 o el activismo de los años 60. Todos con alusión directa a la realidad social y política del momento, como en el caso de las denuncias y las protestas de la Plaza de Mayo. La realización de la conocida obra de acción El Siluetazo es un claro ejemplo. Consistía en el traslado sencillo de la silueta vacía del cuerpo, hombre adulto, mujer embarazada o niño, a escala natural sobre papeles que luego se pegaron sobre los muros de las ciudades como forma de representar la presencia y la ausencia de los miles de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Gracias a esta acción se pudieron contabilizar 30.000 siluetas diferentes con datos diversos y así se pudo saber a cuánto ascendía el número de desaparecidos por la dictadura. De igual modo, en los años 90 se dieron más asociaciones entre colectivos artísticos y grupos de ciudadanos. Los colectivos Hijos y Nietos, por ejemplo, conformados por los hijos de los desaparecidos nacidos en cautiverio durante la dictadura y criados por los militares que se los apropiaron, así como los nietos que parieron esos hijos y que han sido recuperados por la incesante lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, han denunciado y siguen denunciando a los grandes genocidas de la dictadura militar argentina a través de sus acciones. Los escraches son un claro ejemplo de estas acciones. Analógicamente, durante 1986 y durante el primer gobierno de Alan García en Perú, comenzaron las mayores actividades insurgentes de Senderos Luminosos, sumadas a la profunda crisis económica, política y social de corrupción estatal que dejó el Perú sumido en la pobreza. En el 2001 se le legó a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que aclarase los hechos y responsabilidades de la violencia política y la violación a los derechos humanos producida en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, y la Comisión declaró con profunda tristeza y gran vergüenza que sin lugar a dudas este era el pasaje más atroz de la historia nacional. A finales de los 90 y principios del 2000, en Perú, los artistas del grupo teatral Yuyascami y los colectivos Sociedad Civil y Perú Novio protagonizaron jornadas de teatro por la vida y acciones de movilización civil en las plazas públicas de Lima, en denuncia y protesta contra el régimen fujimorista, y crearon obras de teatro documento y teatro político basadas en la realidad al introducir fragmentos de las declaraciones de las víctimas o expedientes judiciales. Asimismo, en Colombia, en los años 90 y la década del 2000, las acciones políticas tuvieron un notable auge a pesar de su escasez. Gracias al Festival de Performance de Cali y al recrudecimiento de la guerra contra la población civil por parte de los grupos armados. Cabe recordar aquí las acciones realizadas en la Plaza de Bolívar de Bogotá por el colectivo de familiares víctimas de terrorismo de Estado que dirigía Iván Cepeda y el colectivo Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. También es bueno recordar aquí las 3 acciones de duelo que realizó Doris Salcedo: homenaje al humorista Jaime Garzón en agosto del 99, Sin Título, un homenaje que realizó a las víctimas del Palacio de Justicia en el 2002, y Acción de Duelo, una acción colectiva a la que convocó el 3 de julio del 2003 en la Plaza de Bolívar. Todas estas acciones dejan ver que en el continente latinoamericano el arte de acción se sumó activamente a los procesos políticos, a los procesos de perdón, olvido y punto final. Los años 90 recibieron a los artistas colombianos en medio de una desazón causada por la inmersión de lleno en un conflicto armado producto del narcotráfico de los años 80, la pérdida de intereses sociales de los grupos insurgentes, el terrorismo de Estado camuflado bajo el paramilitarismo, la corrupción de un Estado mafioso y la descomposición social producto de todo eso, la falta de oportunidades en el ámbito artístico y el desvío de los recursos de arte y cultura para la guerra eran apenas el menor de los problemas internos. Así las cosas, los artistas comenzaron a gestionar sus propios recursos y a aliarse en colectivos de trabajo. En los
los años 90 fueron los mismos creadores los que generaron las instituciones que querían tener y abandonaron aquellas que presumían apoyarlos. Los artistas visuales comenzaron entonces a relacionarse con los bailarines, los músicos, los actores y los poetas. En Manizales, el Festival Internacional de Teatro, y en Bogotá, el Festival Iberoamericano de Teatro complejizaba cada vez más sus reflexiones, invitando a excelentes artistas plásticos y actores de todas las latitudes a participar en sus eventos, educando a su público mediante talleres de puesta en escena y conciencia del cuerpo y el espacio. En Cali, el Festival de Performance, con sus artistas y sus propios medios, se fue convirtiendo en un espacio de reflexión del cuerpo que daba cabida a un número considerable de performeros del país y algunos del exterior que nunca habían sido incluidos o habían sido poco incluidos en los eventos oficiales. En Cartagena, el Colegio del Cuerpo de Álvaro Restrepo y Marifran Telman trabajaba con los jóvenes de la costa atlántica construyendo un puente entre la exclusión social y el reconocimiento del cuerpo a través de la danza. Al mismo tiempo, en Medellín, Peter Palacios y los bailarines más jóvenes empezaban a pensar en su Festival Internacional de Danza Contemporánea y la revista Prometeo abría su Festival Internacional de Poesía, todos con objetivos sociales de inclusión y reconocimiento. Todos los artistas involucrados en tales proyectos, y especialmente los que yo seleccioné para esta tesis, tuvieron que hacer de pedagogos en sus regiones, construir escuela y educar al público para menguar desde adentro una epidemia de sabelotodos esparcida por el territorio nacional y hacer la tarea que los museos descuidaron en todo el país. El tercer capítulo, tendencias, actos y modos de hacer en el arte de acción en Colombia. Estos son los actos. Estos son los actos rituales. El ritual es una costumbre, una representación dramática donde se procede siempre de la misma manera para dar culto a las creencias mediante una especie de temor respetuoso. Una de sus funciones es conservar los tabúes esenciales para que una sociedad se mantenga en funcionamiento, custodiando las puertas de lo que esa sociedad ha instaurado como sagrado, como lo real, como un mito fundante en un tiempo sin tiempo, el cosmos, mientras que lo profano será entonces lo no consagrado, lo que está fuera del espacio y del tiempo, o sea, el caos. Retomando aquí las palabras de Mircea Eliade, que fuera uno de los filósofos más consultados por María Teresa Hincapié, para conceptualizar sobre el mito del eterno retorno y sus espirales sobre el piso, que fueron actos y modos de hacer muy recurrentes en todo el arte de acción en el país. Los segundos actos son los actos sensoriales, que son aquellos en los que el espectador contempla la acción con su propia experiencia, donde los sentidos y la química. Miren, los actos rituales en el país son los más hechos y los más repetidos, o sea, casi que el 80% de nuestro fenómeno es ritual. Los actos sensoriales se desarrollaron muy poco en el país. Lo van a ver aquí, los instauró el maestro Enrique Vargas con el Teatro de los Sentidos, pero el maestro Vargas no hizo escuela en el país. El maestro Vargas dirigía el grupo de teatro de la Universidad Nacional en Bogotá y experimentaba con ese grupo de teatro en los sótanos de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, y salieron de gira. Los mayores que estemos en esta sala de pronto vimos El Hilo de Ariadna en el Festival de Performance de Manizales. En el año 89 lo premian en el Festival de Performance de Manizales como la mejor obra de teatro del festival, y en el año 90 lo premian en el Salón Nacional de Artistas, de Artes Plásticas, pues de Artes Visuales, como una de las propuestas que trasciende los límites del teatro y que ya no es teatro sino performance o otra cosa que no saben nombrar. En el acta del año 90 del Salón Nacional no saben nombrar lo que hace el maestro Vargas, y el maestro Vargas básicamente hace actos sensoriales. El maestro viaja a España en una gira y se demora 3 días en regresar a la Universidad Nacional por encima del permiso que tenía. Cuando regresa a la universidad lo echan, le faltaba un mes para jubilarse, lo echan, y entonces el maestro se queda muy triste y exiliado y aburrido en España. Se vuelve a España y se queda ahí. Entonces el Teatro de los Sentidos se desarrolla en Barcelona, en Italia y en Noruega. En esos 3 lugares Teatro de los Sentidos funda pues sus espacios, y ahí se desarrollan y tienen una escuela, y tienen un máster en Girona sobre artes sensoriales.
Pero esta línea no se desarrolló en el país, o sea, son muy pocos los actores que fueron alumnos del maestro Vargas que se quedaron acá en Colombia, entre ellos Agustín Parra, que es uno de los profesores de acá, el que te digo que trabajó, que se fueron más por esta línea de sensorial y tal, pero no se desarrolló, o sea, eso es apenas un camino por andar en el arte de acción en Colombia, y es una pena porque sí se desarrolló en el mundo y porque el teatro de los sentidos es reconocido en todo el mundo, y eso es uno de nuestros pecados históricos y de nuestras fugas pues, de talentos y tal. Y los otros dos actos, los actos abyectos y los actos políticos, son los menos hechos. Los actos abyectos parecen como la otra cara de los actos rituales, son resacralizadores más que políticos, o sea, intentan resacralizar ese cuerpo que ha sido profanado por la guerra, y los actos políticos son muy escasos en la escena nacional, empiezan a existir en los últimos 10 años, uno puede dar pues más ejemplos en los últimos 10 años, allí tienen una buena chica, una buena performera política, pero son muy escasos, muy escasos, ahí tienen a la bandera del todo, ¿no? A Evelyn Loaiza, salió también, trabajó con el cuerpo habla, se independizó, empezó a trabajar más en esa línea política. Esa línea política es poco explorada en el cuerpo. Dice en general son la carta de navegación, los olores, los sonidos, los sabores, las sensaciones son evocadores de recuerdos, potenciadores de la memoria individual y reparadores de la misma, que hacen de cada experiencia una vivencia única. Son actos donde la piel funciona más como una membrana que como una frontera, permitiendo que el placer y el goce atraviesen el cuerpo para darle otra oportunidad al recuerdo. Estos actos son desarrollados principalmente en el país por el maestro Enrique Vargas y el teatro de los sentidos. Todas estas obras se desarrollaron afuera. Realmente él aquí solo hizo el hilo de Ariadna. Los actos políticos. Todo cuerpo vivo, muerto o fragmentado dentro de la esfera pública es político. Su presencia total, parcial o su borradura de los escenarios sociales y públicos determina su participación, su implicación o su compromiso, a la vez que delata la responsabilidad política y pública del Estado sobre ese cuerpo, ese fragmento o esa borradura. Ese ejemplo que les pongo ahí de René Barona, ese muchacho quedó cuadrapléjico porque en una de las batidas que hacía el ejército en su barrio le pegaron un tiro en la columna. Entonces él a raíz de eso ha hecho pues performance y siempre pone en escena su cuerpo. Esa que les muestro ahí al inicio andando por una carretera, es que a él lo invitan al M del 2015 y él se viene del 2015 no antes, el primero que hubo, 2007, y él se viene a dedo desde Pasto, pues él vive en Pasto, se viene a dedo desde Pasto hasta Medellín y filma todo el recorrido, él le pega a la silla de ruedas la cámara. Y entonces lo que muestra aquí es ese recorrido, pero como ese recorrido está a la altura de su cuerpo, uno ve en la cámara el país entero de sur a norte militarizado. Pasa y pasa por retenes militares, y además es ese cuerpo en escena que ha quedado así, pues precisamente por un abuso militar. Entonces su trabajo es de los pocos trabajos que acusan recibo, o sea, que de los pocos trabajos que nombran directamente los responsables. Este es otro de los grupos pues, que dirige Andrés Iván Cepeda, que tiene grupos, también trabaja con artistas en la Plaza de Bolívar y hacen acciones. Y apoya a los grupos de hijos e hijas víctimas de terrorismo de Estado. Y hacen muchas acciones políticas. La población civil no artística, haciendo uso de herramientas del arte, se expresa a través de acciones, teniendo gran impacto en la esfera política, pues estas acciones le devuelven al ciudadano el lugar negado, el lugar de la protesta, el reclamo, del espacio público. Sin embargo, en Colombia son muy pocos los grupos de artistas que se han vinculado a las causas
de las víctimas o los marginados, o que se han enfrentado contra el status quo. La rabia, la ironía, la protesta, la sátira, la puesta en escena de una moral diferente a la que se critica, el reclamo de derechos básicos y fundamentales como el respeto a la vida o la diferencia suelen ser las expresiones más comunes de los actos políticos. Pero a pesar de que el espacio público es por excelencia el lugar de los actos políticos y las causas sociales su razón de ser, son pocos también los performeros que han entendido la plaza pública como el escenario propicio para evidenciar las opresiones de las que son víctimas ellos mismos o sus defendidos. Esto es muy diferente al caso de Argentina, Perú, Chile, México, Venezuela, donde las acciones de artistas víctimas del conflicto se sucedieron varias veces en el centro mismo de las ciudades y sus plazas públicas, unas veces en compañías de otros grupos sociales vulnerados y otras tantas solos, como en el caso de las Madres de la Plaza de Mayo, en las calles de Ciudad Juárez, donde los artistas acompañaron a las madres de los desaparecidos o las mujeres asesinadas, respectivamente, en sus reclamos. De un lado, la falta de garantía para una libre expresión en Colombia ha llevado no solamente a los artistas, sino a periodistas, cineastas, escritores, intelectuales en general, a invisibilizarse de algún modo o a camuflar la crítica detrás del museo, la galería, el blog, el espacio alternativo o el discurso religioso. Las corrientes más fuertes del arte de acción en el país siguen estando vinculadas a la tradición teatral antropológica explicada anteriormente, y por ende sus cuestionamientos son de carácter trascendente o espiritual, pero muy pocas veces político. Es por eso que las artistas víctimas del conflicto vuelcan sus experiencias en acciones catárticas privadas que buscan sanar las violencias vividas, pero sin acusar directamente la falta de Estado o el abuso de poder del mismo. Esta es la obra que fue ahora Arco, ¿sí? Que representó a Colombia en Arco. Actos abyectos. Muchos artistas del Festival de Performance de Cali trabajan con cocaína, y ese material, por ejemplo, es uno de los materiales a los que yo les hice el análisis en el capítulo de materiología, porque pues es un material que ya claramente es utilizado reiterativamente por artistas colombianos y por performeros colombianos. Edinson Quiñones, por ejemplo, en uno de los festivales de performance de Cali, la ley 30 que regula el porte legal de sustancias alucinógenas dice que uno puede tener hasta 40 gramos de cocaína, pues, y por eso no lo procesan y no entra a la cárcel. Entonces Edison en los festivales de performance de Cali siempre refina 39 gramos y lo reparte en el público, y además enseña a refinar, enseña a montar una cocina, enseña a reemplazar un químico por otro. Si en el mercado no se consigue tal químico, reemplácelo por este, si no hay eso, reemplácelo por orines de marrano, haga esto. Sus acciones, una de ellas se llamó ¿Cómo subsistir en Colombia? Edison ha sido toda la vida, ha vivido siempre en barrios de invasión, su familia siempre ha sido cocalera, raspachines cocaleros. Los primeros estudios de arte que él hace los hace en la cárcel. Él se hace encanar para recibir, o sea, se hace encanar el martes para recibir clase de cerámica los miércoles que les dan en la cárcel. Ahí tiene sus primeros acercamientos al arte, luego estudia pues, artes plásticas en la Universidad del Cauca, y muchas veces él dice que él no tiene dinero para estudiar, es supremamente marginal su condición, pero tiene cocaína, porque siempre hay cocaína alrededor de su familia. Entonces muchas veces a él le pagan con cucharadas de cocaína, pero él no tiene, muchas veces no puede convertir esa cocaína en dinero, entonces con esa cocaína hace sus obras. Por ejemplo, hizo todos los retratos del cartel de Cali en cocaína, o la firma de Pablo Escobar está hecha en cocaína, bueno. Y este fue uno de los artistas que representó a Colombia en el último Arco Madrid con esta obra, con un arco, ¿sí? Esa es la que lleva. Edison es uno de los más radicales performeros colombianos y es uno de los más radicales con el registro. Tener registro de las obras de Edison es porque uno haga sus registros, pero no porque él dé registros de sus obras. Él es sumamente radical, además enredador. Acá que le preguntas, te manda una foto distinta, te la manda mal fechada, te la manda... Pero eso es intencional, eso es completamente intencional. Estas acciones evidencian el placer que produce la transgresión de los límites previos a la muerte, ese placer primario comparado
al orgasmo que nos produce la visita a la muerte y el retorno ilesos de su territorio. Los términos abyecto y abyección remiten a la vez a lo que inspira repulsión y disgusto, a lo que es despreciable. Las abyecciones, las pulsiones, las pasiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte suelen estar muy cercanas y por eso se las relaciona y se las confunde tan a menudo, pues suelen tener cantidades casi iguales de amor y odio. Las abyecciones especialmente suelen encontrarse ante el alimento, las eyecciones, las poluciones o el cadáver. Están más del lado del tabú de la muerte, de las obsesiones, de los miedos, de las tradiciones y de los límites, mientras que las pasiones suelen ser actos sobrecogedores, vivencias únicas que se acercan peligrosamente a las pulsiones de muerte, que son actos arrojados que nos inducen al borde del suicidio o la autoagresión, pues la experiencia del dolor nos recuerda el cuerpo necesario para confirmar que estamos vivos. Dentro del arte de acción visto en los últimos años en Colombia son muy frecuentes las abyecciones y las pulsiones de muerte, especialmente en los festivales de performance de Cali, Medellín, Bucaramanga y Armenia. Cuarto capítulo, materias y dramaturgias degradadas en el arte de acción en Colombia. La degradación del material remite siempre al drama que lo ha degradado. Así, los materiales luminosos de nuestro arte de acción remiten a un drama que los vio caer, al mismo tiempo que a una dramaturgia degradada, venida menos, sin textos dramáticos, sin decorados, sin actores formados y hasta sin públicos. La dramaturgia de las acciones colombianas excede los límites del asco, del dolor, del miedo, de la ley y del éxtasis, aunque nunca los límites de la representación, a pesar de sus intentos, porque esas dramaturgias que se han nombrado como presentaciones no son más que representaciones, es decir, presentaciones dobles, presentaciones vueltas a presentar, y si dos veces presentes, con mayor razón entonces representadas, excedidas en su presentación, ya no reales sino hiperreales, apenas verosímiles. Esa dramaturgia arruinada, que ha decaído, deshecho del drama con mayúscula del teatro, es a la vez un residuo por exceso de representación y es a la vez un desecho, herida y devaneo de las artes plásticas que, cansadas de representar el mundo en las bellas artes tradicionales, decidieron oponerse radicalmente a cualquier intento de representación dramática desde mediados del siglo pasado. Así las cosas, un inventario materiológico de nuestro arte de acción es un inventario de residuos, de materias y materiales usados en exceso, tanto en el teatro como en las artes plásticas, para recrear, intentando no representar un símil de la catástrofe, de la pobreza, de la guerra, de los abusos del Estado, de la profanación de los cuerpos y del abuso sobre el débil. Esos residuos que caen por la contundencia de su presencia o por la ferocidad de la misma, un efecto de realidad, pero solo eso, un efecto, un simulacro, un parecer ser, un espectáculo hiperreal, como en cualquiera de los hiperrealismos de la historia del arte, muy a pesar del discurso que lo sustenta. Espectáculo que simula también los medios de comunicación, creando efectos de realidad con sus materiales sin edición, en bruto, que a diferencia del efecto de realidad creado en el arte de acción, derivado de estas dramaturgias, se disculpa con pie de páginas por no haber tenido tiempo de editar la realidad. Así, las catástrofes vividas se parecen a sus representaciones, más aún si estas son hiperreales, o lo que de ellas explica el pie de página. Desde la guerra del Golfo Pérsico, transmitida en directo por CNN, hasta la última de las guerras de las regiones más pobres y alejadas del primer mundo, Colombia, Sudán, Ruanda, los Balcanes, etc., la vida se parece mucho más a su representación hiperreal que a sí misma. Las guerras parecen como de película y no como de verdad, de tal modo que representadas las miserias de la gente se parecen, se asemejan más a su realidad. De igual forma, en el arte de acción en Colombia, se presume que representados los restos, los trozos, los pedazos, los vestigios, los objetos usados y abusados guardan cierta similitud con su realidad en bruto. En otras palabras, se le da al resto el estatus de documento porque no goza de edición o porque no goza de tanta edición como en el teatro y las artes visuales. Se olvida a veces que si editada de antemano la realidad en bruto, maquillado el contexto, editado entonces también su resto y por ende entonces documento hiperreal.
Hoy asistimos a un representar de múltiples realidades que se justaponen y se autoinstituyen como la realidad, pero son realidades mal mediadas, espectacularizadas, simuladas, creadas, que no imitan la vida ni se le parecen de cerca. Diremos más bien que las vida las imita a ellas y que en ellas se recrea. De ahí que muchas manifestaciones públicas, acciones civiles o reclamos sociales que no buscan los espacios del arte para sustentar sus quehaceres sean en cambio encontrados por el arte para sustentarse en ellos, de tal suerte que el arte necesita representarse en la vida, en las vidas, parecerse a ellas, o que las vidas encuentran una manera de volverse a presentar, de volverse a ver agrandadas en la pantalla del arte, de volverse a ver representadas en él. Así, el arte de acción en Colombia hoy, y gracias a su experiencia rica con el conflicto y la guerra, se autoinstituye como real y verosímil, pero no es como la vida, ni se le parece de cerca, no es vivencia, sino supervivencia, se sostiene con poco, pobre y empobrecido, es además pervivencia, se instituye más como neopóvera, que atiende el venirse a menos de los materiales, las materias y los cuerpos que a su vez se describen, el paisaje y el contexto que los vio decaer, se resiste a la clasificación y al mercado y vuelve a la naturaleza con fines sagrados, al lugar donde la materia prima habla. En la teatralidad y no en el teatro, en la performatividad de la vida y no en el performance art, el vestigio solo funciona como documento. El mínimo fragmento describe la catástrofe. Todos los acompañamientos del actor, del performero, del activista o del irreverente son meras hipérboles que recargan de significado los restos, los pedazos, un miedo al vacío, una representación barroca de nuestra realidad. El vestigio como material o la figura alegórica del desaparecido como finitud y comienzo entre dos estados de la materia perviven hoy en el arte de acción en Colombia, dejando huella como rastro indexical, evocando su presencia, ya no el supervivir de la materia, sino el pervivir del material, la materia vuelta material, el desaparecido, lo casi nada, convertido en material, un material neopóvera, recargado ahora de contenidos sociopolíticos, aptos para una valoración ritual de los cuerpos. Como si en Colombia lo político atravesara siempre lo ritual, circulando de nuevo pero sacralizado, como si los hechos políticos más atroces, en especial aquellos que llenaron nuestros territorios de fosas comunes, torturados o desaparecidos, tuvieran que ser leídos nuevamente bajo la luz sagrada de lo ritual, y las materias en escena devueltas a sus contextos pero resacralizadas, con el fin de devolverlas, pero cargadas con un hálito atribuido a los objetos y sus pedazos, a los hombres y sus secreciones, a los discursos históricos y sus relatos, a las materias y sus restos, como si a la par que los seres humanos sobreviven la barbarie, los materiales la pervivieran en el tiempo, ambos resistiendo una fuerza que les oprime, deviniendo el cuerpo en despojo y el despojo en material. Si el poeta italiano dejaba hablar en los materiales poco nobles porque ellos estaban menos contaminados de significado, menos mediatizados, menos recargados de una historia del arte clásica y menos emparentados con la mercancía, diremos entonces que en el neopóvera que se dibuja en el arte de acción en Colombia da valor por razones similares no solo a ellos sino a sus restos. Así también, si el poeta italiano se acercó a la materia prima en una suerte de alegoría a la vida, el neopóvera del arte de acción en Colombia se acerca a ella en una suerte de redención de la muerte. No es casualidad entonces que en 3 décadas de desarrollo de este fenómeno hayamos exhibido materias y materiales profanadas, resacralizadas y bayectas, tales como harina de trigo, maíz, tierra, flores, hojas secas, hojas de coca, marihuana, bastones ceremoniales sagrados, animales vivos y muertos, velones y fuego, cadáveres, trozos, despojos, restos, cenizas, vísceras, rastros, vestigios, improntas del desaparecido, trozos y vísceras animales, grasa, mugre, sudor, saliva, lágrimas, sangre, semen, leche, orina, heces, uñas y cabellos, como en una especie de ceremonia oficial de reconocimiento de restos simbólicos, como si exhibidas todas estas materias por más de 30 años fueran un símil macabro de las jornadas de reconocimientos de NNs, reconocer el cuerpo del ausente a través de sus harapos, reclamar la identidad perdida, la cultura, la historia por el resto maloliente, recuperar el todo por lo casi nada. Tampoco es casualidad entonces que hayamos exhibido materiales y objetos pobres o neopóveres, tales como puntas, lanzas, agujas, tridentes,
cuchillos, machetes, hachas, tijeras, hojas afiladas, armas de fuego. También con ellos existe el símil. Son el documento cierto, lo que ha destrozado el cuerpo. Y se parecen a su representación hiperreal en los telediarios. Asimismo, no es casual que aparezcan hilos, trajes gastados, medias veladas, vendajes, bolsas plásticas, baúles, cajones de madera, canastos, guacales y ataúdes exhibidos. Parecen todos servir de mortaja para lo que queda a manera de guaca precolombina. Y por supuesto, no es casual tampoco que en casi todas las performances que ocuparon mi atención para esta tesis, el cuerpo del artista se exhiba flaco, cansado, agredido, famélico, degradado, pero siempre, digo siempre, heroico, símil obsceno de la realidad nacional, obsceno como lo que está fuera de la escena, lo que es mejor no ver. Eso también era claro, o sea, cualquiera fuera el acto en el que yo estuviera analizando el cuerpo que se exhibía siempre se exhibía heroico. O sea, ese cuerpo, la teatralidad que se exhibía en esas acciones, al finalizar la acción que yo analizaba, ese cuerpo salía de escena triunfante, salía heroico. A pesar de que todo lo que se pusiera en escena fuera miserable y los mismos cuerpos de los artistas en muchas ocasiones fueran cuerpos agredidos, cansados, flacos, famélicos, pues miren nada más el cuerpo de René Barón, el chico que ha quedado cuadraplégico, y otros cuerpos, el cuerpo de Yuri Forero, el cuerpo de Fernando Pertús. Casi todos los cuerpos que se exhibían eran cuerpos literalmente agredidos, pero sin embargo esos cuerpos salían de escena heroicos, triunfantes. Entonces a mí me parecía que ahí había un símil muy obsceno con nuestra realidad nacional. Y el símil más claro es, por ejemplo, todos estos cuerpos mutilados de los soldados o de los guerrilleros, que son exhibidos una y otra vez de manera heroica en pues, nuestros telediarios y en las marchas públicas y en las acciones oficiales y en los actos cívicos pues, del Estado. O sea, yo de todas maneras veía que había una representación del cuerpo en Colombia que siempre, a pesar de que el cuerpo estuviera completamente agredido y desconocido, le daba un lugar heroico, un lugar trascendente. Y eso pues no es otra cosa que una obscenidad, ¿cierto? Que una cosa que es mejor que no esté en la escena, que es preferible no ver. Bueno, esa más o menos, me perdonan que ese video sea tan a la carrera, pero es que es la única manera que recopile la tesis. Aquí está la tesis si le quieren dar un vistazo, si la quieren mirar, y la última parte que es donde está propuesta la curaduría, pues esa parte está en revisión porque todavía no hemos hecho esa exposición y esa parte es la que más en crisis está, precisamente por lo que les decía ahora, que estamos pensando mucho cómo hacer memoria de cosas que no quieren dejar memoria. Entonces estamos pensando mucho esa curaduría. Yo les muestro solo, ¿cómo estamos de tiempo? Ok. Les muestro solamente, ¿cómo salgo aquí? Un ejemplo de cómo me gustaría a mí que eso quede en escena. Bueno, no sé cómo se va a hacer. Sí, lo sé, por supuesto. Se los cuento, más que mostrárselos. Yo vi hace unos, en el 2012 tal vez, asistí como jurado a los trabajos finales de la Maestría de Artes Vivas en Bogotá y vi un performance ahí que a mí me pareció muy interesante y bueno, era de una niña, Natalie Buenaventura, y entonces después de que salimos de ahí, yo como a los 4 o 5 meses le escribí para incluir ese trabajo en un festival de performance que íbamos a hacer en el Teatro de ONE en Bogotá, que ahora es la Galería de Artes Plásticas. Entonces yo le escribí a ella me dijo, uy Nati, yo de ese performance pues guardo una caja de vasos rotos, o sea realmente de ese performance no quedó nada, quedaron unos vasos rotos, pero pues si quieres intentamos volverlo a poner en escena tal.
Ese proyecto no se pudo hacerlo, el Teatro de Don no funcionó, finalmente, bueno, yo le escribí que qué pena, que en otra oportunidad. Y ahora le volví a escribir que para lo de la tesis a mí me gustaría incluir su trabajo y que sería muy bueno si algún día pudiéramos volver a poner en escena ese trabajo. Y ella me responde un correo diciéndome, te voy a contar qué ha pasado desde entonces. Entonces, ese performance tenía una silla. En esos días que ella hizo las presentaciones de ese performance, fueron 3 días, se murió un hermano de ella. Ella, en medio de la catarsis por su hermano menor, sale arrastrando la silla por todo Bogotá, abandona esa silla en un basurero. Después de eso pues quedan tres cajas con vasos rotos, como ella me dice en el primer email, y a la fecha pues ya no quedan ni los vasos, ni una mesa de luz que ella usaba, ni la silla, sino que ella me cuenta qué pasó con todos los materiales en ese email. Entonces yo pensaba, ¿qué pongo de ella? Yo tengo registros porque yo asistí a su video, yo asistí a su calificación. ¿Qué pongo? ¿Cómo era? ¿No me leerás? ¿O pongo el email? A mí me parece más interesante el email. Y el email da cuenta de todo el rastro que dejó el trabajo y de toda la huella que se fue borrando. Entonces yo creo que algunas de las acciones que estén contenidas en esta curaduría van a estar a través del relato, y yo en muchas ocasiones voy a privilegiar más el relato que los videos o las fotografías. Solo en el caso de los más icónicos, de los más históricos, pues como un María Teresa Hincapié, como un Rosenberg Sandoval, como un ejemplo de cada uno de los actos que yo tipifiqué, pues seguramente sí estarán los registros audiovisuales. Pero en la mayoría yo quisiera hacer alusión al relato. Hay otra acción, que es el mismo que hace visitas y desapariciones, Alfonso Suárez, que vino el año pasado al encuentro que hicimos acá en la Universidad de Performance y Artes Vivas, en el que el que se disfraza como José Gregorio Hernández, que aparece y desaparece. Bueno, cuando vino aquí el año pasado, aprovechando las cámaras y aprovechando que tenía todo, hizo otro performance, y el performance es que se para allí en la María Mulata con una pierna pues doblada ahí a silbar.